Que hayas podido abrir los ojos, que hayas contemplado un nuevo día, que estés respirando, que contemples a tu familia, que en medio de las preocupaciones sigas adelante, es la manera como Jesús, el Señor, es la manera como Dios nuestro Padre nos saluda cada día. Es el buenos días de Dios, el despertar, el podernos levantar, el continuar adelante. Un abrazo para todos ustedes, hermanos queridos. Dios les bendiga. Gracias por seguir estas reflexiones sencillas. Gracias a tantos de ustedes que las comparten con otras personas. Y la meta es que esa semilla que el sembrador lanza a través de estas reflexiones, pues llegue a muchas personas y les haga mucho bien. Ese es el sentido, que crezcamos en la fe, en el amor a la palabra que se nos es transmitida. Hoy es lunes 13 de julio. Y en este día el Evangelio, según San Mateo, nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se aferre a esta vida la perderá. Quien la pierda por mí la conservará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a quien me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo, tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar por aquellas ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como notamos en la parte final del texto, en los últimos versículos que leímos, pues escuchamos la última parte de este discurso misionero, este discurso dirigido por Jesús a sus apóstoles. Hay un contexto propio para poderlo entender. Cuando Mateo escribe su evangelio, para ese tiempo ya habían persecuciones contra la iglesia. Es importante recordar este contexto. No entenderíamos por qué el Señor anuncia no paz, sino persecución. ¿Por qué habla de persecución incluso dentro de la familia? ¿Por qué habla de tanto sufrimiento y dolor por causa del anuncio del Evangelio? Y es que el evangelista de una vez va reconociendo lo que ya se está viviendo, y por eso el Evangelio viene a ser como una nota de ánimo, de fortaleza, para decirles, primero, que el Señor pasó por ese mismo camino, que el camino del discípulo de Cristo es el camino del mismo Cristo. Es un camino de cruz, de martirio, de dolor, de persecución. Persiguieron a Jesús, perseguirán a su iglesia. Ayer, hoy y siempre. Ese es un signo propio de la vida de la iglesia a lo largo de los siglos. Y hoy no se escapa de esa realidad. Eso es lo primero, para poder entender este texto. Ese texto es un texto que anima a permanecer firmes en la fe, en medio de las pruebas. Ahora, hay que entender muy bien esto primero, que Jesús ha dicho que yo no he venido a traer paz. Dice, yo no vine a traer paz, sino espada. Pero esto lo dice en el contexto de la persecución que ya están viviendo. Nosotros no podríamos entender entonces mucho aquello de que Jesús es el príncipe de la paz con un argumento como este. Pero si tenemos el contexto, ya podemos entender que esa espada de la que habla es la persecución por causa de la fe que muchos vivimos. Sí, ya no nos asesinan a muchos de nosotros, en otros lados sí, pero sí nos juzgan, sí nos critican. A muchos se nos ríen en la cara por nuestra fe, a muchos nos contrarían en la fe.
A muchos nos dicen que nuestra fe no tiene sentido, que ese Jesús en el que creemos ni siquiera existió, cosas así, que esa es la espada que a veces sentimos en el corazón de nuestra fe que nos traspasa. Yo creo que es un texto que invita a la fidelidad en medio de la prueba. Y yo creo que podemos hablar de la fidelidad en medio de la prueba en todos los aspectos. No solamente cuando nos persiguen por causas de la fe, o nos critican, o nos calumnian, o no creen, o nos hacen sentir mal por causa de la fe, sino en todos los aspectos. Saber que el Señor supo llegar a la meta, lo más alto del Gólgota con la cruz en medio de la dificultad. Y nosotros también tenemos que llegar a lo más alto de nuestra vida, nuestra redención y nuestra salvación, en medio de tantas pruebas cotidianas que vamos a tener, muchas de ellas por causa de nuestra fe. Ánimo a la fidelidad, ánimo a ser firmes en la fe. Nosotros sabemos, algunos lo hemos experimentado, que por causa de la fe a veces los principales contradictores están en nuestra casa, en nuestra familia. Y ellos son nuestro primer objetivo de redención, es decir, de oración. Oramos por la familia, oramos por nuestros seres queridos, porque sabemos que es a ellos a quienes tiene que llegar nuestro testimonio de fe. Ánimo en la fidelidad, en la prueba, verdaderos discípulos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.